Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Más información sobre el agua. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hoy hablarles, expandirles la información de los otros episodios que tenemos en Metabolismo TV sobre el tema importantísimo del agua. Bueno, lo estoy haciendo porque tengo varias preguntas en Metabolismo TV que las personas nos escriben. Les invitamos a que ustedes nos escriban en Metabolismo TV. Usted puede a la parte de abajo ponernos una nota aquí abajo y nosotros pues con mucho gusto se lo vamos a contestar. Por aquí estamos Jorge y yo. Jorge, saluda Jorge. Ok, muy bien, por ahí está Jorge. Jorge tiene una fanaticada tremenda, yo no me había dado cuenta. A veces yo voy a los sitios a dar un seminario o algo y las chicas me dicen, ¿está Jorge por ahí? Yo digo, mira, Jorge es casado, ¿ok? Jorge es casado. Ok, está bien, por lo menos no lo niega, te fijas. Es un hombre honesto, muy bueno, Jorge. Ok, buen ejemplo. Entonces, en Metabolismo TV, pues nos gusta siempre decir la verdad, porque el tema de Metabolismo TV es el conocimiento, es educar. Esto es un canal educacional sobre los temas de metabolismo y salud. Vamos a hablar un poquitito más del agua, porque me han hecho varias preguntas sobre el agua, que si agua destilada, que si agua alcalina, que si agua mineral, que todo ese tipo de cosas. Así que vamos a extendernos sobre el tema del agua. Voy a la pizarra, fíjense. Vamos a empezar por decir que a la hora de usted adelgazar, bajar de peso, a la hora de usted controlar la diabetes, a la hora de usted bajar la presión, a la hora de usted tener una sexualidad que le funcione tanto como hombre o como mujer, la única forma de hacerlo es con agua. Es imposible recobrar la salud, recobrar la sexualidad, tener energía, controlar las enfermedades si usted no está bien hidratado. El cuerpo humano, cuando está saludable, es por lo menos 65% agua. Eso es el cuerpo humano. De hecho, una persona obesa, muchas de las personas que vienen a Natural Slim, a los centros Natural Slim, que pues tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos que tenemos los Relax Slim y en México, ¿no? En el DF, próximamente en Colombia, en Bogotá, en Costa Rica, en Panamá. A veces nos llega una persona bien obesa y la persona nos llega con 40% de agua. Tenemos unos pesas digitales especiales que miden la cantidad de agua del cuerpo, ¿no? Esto es obesidad severa, ¿no? Según la persona empieza a adelgazar, cada vez baja más la grasa y empieza a subir más el agua, ¿no? Baja más la grasa y sigue subiendo el agua, ¿no? Y cuando esa persona se está acercando al 65%, está lo más delgado que puede estar, ¿no? O sea, el agua le trae para atrás la vida. El agua y la grasa no se llevan. Si grasa y agua son contrarios. Por eso que si usted friega, si usted limpia los platos, los implementos en el lavamanos de su cocina, pues usted va a ver que el agua no se mezcla con la grasa, la grasa flota, porque el agua y la grasa son contrarios. Cuando usted le pone mucha agua al cuerpo, la grasa del cuerpo abandona. Al revés también es cierto. Si el cuerpo se llena de grasa, pues entonces abandona el agua. Así que básicamente una de las formas principales que hay para uno adelgazar es meter mucha agua. Porque usted mete mucha agua, levanta el metabolismo y la grasa abandona. Y la persona adelgaza, ¿no? Ahora, el agua como tal, y vamos a hablar de tipo de agua porque les prometí que esto iba a ser más información sobre el agua. El agua como tal es una sustancia que todo el mundo sabe que es H2O, ¿no? Esa O es la O de oxígeno. De hecho, cuando usted mira la molécula de agua, usted va a ver que parece Mickey Mouse. Es un átomo bien grande de oxígeno con dos átomos pequeños de hidrógeno. Así se ve el agua. Este es el oxígeno y este es el hidrógeno. La parte de oxígeno es 8 veces más grande que estas dos de hidrógeno juntas. Por lo tanto, cuando usted toma agua, lo que usted está tomando mucho es oxígeno. Y como el oxígeno es lo que causa la combustión, pues automáticamente usted va a empezar a adelgazar. De hecho, usted se puede comer la misma barbaridad de siempre todos los días y va a empezar a adelgazar si empieza a tomar agua. ¿Cuánta agua se necesita? Pues usted dice, su peso en kilogramos lo divide por 7, igual a vasos de agua, que serían vasos de 250 mililitros. Ahora, si el peso es en kilogramos, perdón, si el peso es en libras, ¿no? Como acá en Puerto Rico, Estados Unidos, lo divide por el número 16
y le va a dar entonces vasos de 8 onzas. Así que si lo divide en libras es su peso en libras dividido por 16 y si lo divide en kilogramos, su peso en kilogramos dividido por 7. Como quiera le va a dar eso. Más si una persona pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 10 vasos. Si pesa 160 libras, lo divide por 16, le tocan 10 también. Así que básicamente usted toma su peso y sabe cuánta agua usted necesita para usted recobrar el metabolismo. Ahora, vamos a hablar de tipos de agua, que es una de las preguntas que más me hacen. Algunas personas me dicen, no, es que el médico naturista, el doctor naturista me dijo que yo tomara agua destilada. Bueno, le voy a decir una cosa. Desde el punto de vista del metabolismo, si usted toma agua destilada, usted va a afectar el metabolismo. Y va a afectar el metabolismo porque el agua destilada en realidad es un agua ácida. Fíjese que las baterías de un carro, o sea, si usted mira la batería de un carro, yo soy malísimo dibujando, ¿no? Pero usted ve la batería de un carro, ¿verdad? Que tiene por ahí sus polos, ¿no? Aquí está negativo, positivo, ¿verdad? La batería de un carro, lo que contiene dentro es ácido. Tanto así que si usted saca la batería de un carro y la abre un poco y le cae encima de la camisa, la hace roto, porque tiene ácido. El ácido está ahí porque el ácido es una forma de que la corriente pase rápido. La corriente pasa bien rápido a través del ácido y bien lento a través de un alcalino, pero eso es tema para otro episodio, ¿no? El tema es que el ácido está ahí porque su carro, la batería, necesita ácido. Pero ¿qué pasa? El cuerpo humano por dentro no es ácido, es alcalino, es al revés. Lo que es ácida es la piel. O sea, que nuestra piel es ácida, y es ácida porque Papá Dios la hizo así, porque al ser ácida evita que las bacterias puedan penetrar. Así que el cuerpo está cubierto de una capa protectora, como una armadura de ácido, para que las bacterias mueran con ese ácido. Ese ácido es corrosivo, las mata, ¿no? Por dentro el cuerpo es alcalino, porque el cuerpo dentro necesita oxígeno. Las cosas alcalinas se ven atraídas al oxígeno y las cosas ácidas lo rechazan, ¿eh? Así que básicamente la batería del carro es ácida y puede usar agua destilada. De hecho, la batería de los carros usan agua destilada. Pero por favor, no le eche agua destilada a un cuerpo, porque el cuerpo no es ácido, el cuerpo es alcalino. Así que lo peor que usted puede hacer con un cuerpo es echarle agua destilada. Ok, luego viene la próxima pregunta. Algunas personas me preguntan sobre el agua alcalina. Bueno, el agua alcalina puede ser buena para algunas personas, pero mire lo que pasa. Fíjese. Alcalino es lo contrario de ácido. La teoría sobre el agua alcalina es que es un agua que beneficia a una persona porque la persona tiene mucha acidez dentro del cuerpo. La realidad es que no existe un absoluto sobre eso, por lo menos desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? Pues algunas personas me preguntan que si debe estar tomando agua alcalina. Yo pienso que yo debo tomar agua. No debo tomar ni agua ácida ni agua alcalina. Yo debo tomar agua. Para darle a mi cuerpo las sustancias que el cuerpo necesita. ¿Qué pasa? Los cuerpos de todos nosotros no son iguales. Si usted lee el capítulo en el libro El Poder del Metabolismo que se llama Todos no somos iguales, usted va a ver que el sistema nervioso está dividido entre sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. Las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo como yo, tenemos la sangre mucha más ácida y los tejidos más alcalinos. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado, como Jorge o como mi esposa Elizabeth, pues al revés, tienen la sangre más alcalina y los tejidos más ácidos. O sea que cuando hablan de la generalidad de que el cuerpo está ácido, pues es una tontería, porque el cuerpo no puede estar ácido. Hay cuerpos que están más ácidos y cuerpos que están más alcalinos. La realidad es que siempre la sangre y los tejidos van a estar en una polaridad distinta. Si la sangre es más alcalina, pues los tejidos van a ser más ácidos. Si la sangre es más ácida, como en el caso de nosotros los pasivos, pues entonces los tejidos van a ser más alcalinos, ¿no? Así que básicamente agua alcalina, pues no le puedo decir a una persona tome agua alcalina porque no sé cómo le va a caer a su cuerpo, ¿me sigue? Habría que ver cómo le cae, pero no le puedo decir como un absoluto es una cosa buena para tomar porque todo depende si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Ahora, el agua que yo recomiendo y el que yo tomo personalmente es el agua que es agua de manantial. Le explico por qué. El agua que es agua de manantial tiene la ventaja de que contiene minerales. Cuando tiene los minerales naturales,
Esos minerales son los que activan las enzimas del cuerpo. Las enzimas son unas proteínas que son las que ayudan inclusive a hacer las hormonas y a hacer la digestión. Las enzimas son las que hacen que las vitaminas se puedan absorber. Quiere decir que cuando usted toma agua de manantial, agua que viene de un manantial de la tierra adentro, que tiene minerales, ese agua activa las enzimas. Cuando activa las enzimas, activa las hormonas, activa la digestión y se absorben las vitaminas. Por lo tanto, yo siempre que puedo trato de tomar agua, pues, de manantial. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.